El gobernador de Florida, Ron DeSantis, entra oficialmente en la carrera por la Casa Blanca. Y lo hace, según su lema de campaña, para protagonizar el gran regreso estadounidense. El eslogan ha sido visto como una reedición del Make America Great Again, volver a hacer grande Estados Unidos de nuevo, de Donald Trump. DeSantis busca la nominación republicana y escogió Twitter como el medio para confirmar sus aspiraciones. Lo hizo en un conversatorio con el polémico emprendedor y dueño de la red social Elon Musk. Los desastrosos primeros 20 minutos del evento, marcados por problemas técnicos, provocaron las burlas de sus contrincantes. La también precandidata republicana Nikki Haley lo llamó Mini Trump y lo acusó de ser un eco del expresidente, pero sin el encanto necesario. Donald Trump aseguró que la presentación de DeSantis fue fatal y dijo que una eventual presidencia del gobernador de Florida sería igual al lanzamiento de su campaña. Por su parte, el presidente Joe Biden no desaprovechó la ocasión y se fijó en las fallas técnicas para tuitear un enlace a su página de recaudación de fondos con la frase «Este enlace sí funciona». Tras superar los problemas técnicos, Ron DeSantis expuso sus posiciones políticas finalmente, conservadoras, en temas como la inmigración, donde propuso cerrar la frontera con México o construir un muro, defendió una economía abierta sin atender a los criterios que la ciencia recomendó para la pandemia, por ejemplo, y un país liberal en lo económico, pero muy conservador en lo social, poniendo de ejemplo su mandato en Florida. Hoy, la media de encuestas que se publican de Real Clear Politics sitúan al gobernador de Florida con una intención de voto entre los conservadores del 20%. Una cifra que está casi 30 puntos por detrás de la que tiene Donald Trump. ¿Qué opciones tiene Ron DeSantis para hacerse con la nominación republicana? Robert Valencia es analista político y periodista. Es miembro de la red Conectas y los saludamos a esta hora en Nueva York. Robert, gracias por tu tiempo. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo, y buenas noches a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo viste esa presentación, esa confirmación del secreto a voces? Bueno, como tú lo acabas de mencionar, me parece que no empezó con pie derecho. Evidentemente los fallos técnicos pues ya son objeto de burla, como tú lo acabas de mencionar. Y en realidad DeSantis había sido objeto de burla de Donald Trump desde hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que esa es la crítica que se le ha hecho a DeSantis, que se tomó bastante tiempo en lanzar o por lo menos expresar ya abiertamente sus aspiraciones a la presidencia. Y creo que ahí es donde le lleva precisamente ventaja a Donald Trump, porque Donald Trump precisamente aprovechó ese momento, ya sabiendo, incluso antes de este anuncio, que Ron DeSantis tenía todas las intenciones para lanzarse a la presidencia. Yo creo que nosotros también como analistas veíamos precisamente esa intención. Esos viajes que estaba realizando a Iowa, los viajes que estaba realizando en Nueva York, el viaje que hizo recientemente en Japón, era ya temas que podría decirse eran extragubernamentales. El hecho de tomar una posición férrea con el tema de la frontera, como tú también lo acabas de señalar, pues esta era también diciente, ¿no?, de sus aspiraciones, porque muchos se preguntaban por qué la Florida tendría algún interés en lo que ocurre en la frontera si la Florida no comparte ningún tipo de frontera terrestre con México, por ejemplo. Entonces, obviamente, todo apuntalaba a esa dirección. Y hay que decirlo, yo creo que Ron DeSantis también ha despertado ciertas preocupaciones dentro del Partido Republicano, incluso dentro de donantes de gran envergadura dentro del ala conservadora, por sus posiciones sobre Disney y otras posiciones radicales que obviamente desglosaremos en tu programa, pero creo que con lo visto en Twitter podría ser de alguna manera una premonición de lo que sería una campaña no de Donald Trump, sino de Ron DeSantis de cara a las primarias republicanas. Vamos a darle el beneficio de la duda. Olvidemos los problemas técnicos que uno podría decir, oigan, esto es una plataforma que no depende de mi campaña, la responsabilidad la tiene Elon Musk, que compró, echó a la mitad de la plantilla, sino a más, a ingenieros, y entonces tiene estos problemas. Sí, mi error fue confiar en este señor, pero yo sigo sólido. Podría haber hecho otro evento y no depender de nadie. Confié, eso fue un error, pero no el hecho de que haya fracasado el sistema técnico. Demos por bueno eso. ¿Qué elementos de contenido
¿Descubriste nuevos en la presentación que hizo en las últimas horas Ron DeSantis? Pues yo no sé qué tan nuevo sea. A mí me parece que lo que él ha realizado en la Florida habla más que las mismas palabras. Y yo creo que lo dicho por él mismo es que el modelo de país que tiene conceptualizado en su cabeza es basado en el trabajo que ha realizado en la Florida. Es decir, Ron DeSantis, si bien no solamente ha hecho un trabajo desde la parte ejecutiva, si se quiere decir, desde su posición como gobernador, pues también cuenta con el aval de una enorme mayoría republicana en las cámaras legislativas de la Florida, lo cual también le ha permitido llevar a cabo su política en la Florida. Yo creo que todo lo que hemos visto en la Florida, su posición radical, no solamente en temas del aborto, sino en temas de igualdad de sexo, y la guerra, que para mí es una guerra completamente testaruda que ha llevado en contra de la compañía Disney, pues si eso es lo que él tiene por ofrecer, realmente no sé qué tan buena campaña puede realizar si es que sobrepasa precisamente las primarias en las cuales, como tú también acabas de señalar, es en donde Donald Trump tiene una gran ventaja. Ya. A Ron DeSantis le gustan las polémicas. Creo que no me equivoco si digo que es un político que se siente cómodo en la creación de una polémica en la que él abandera una causa y la lleva de una manera vocal y pública, a diferencia de otros políticos tal vez más tradicionales. ¿Esa estrategia es una copia de la de Donald Trump? De alguna manera sí. Y precisamente también como lo señalan sus críticos, yo creo que es un Donald Trump sin el carisma de Donald Trump, porque a final de cuentas Donald Trump es una persona que ha sabido cautivar los medios y no en vano vimos, por ejemplo, lo que ocurrió hace algunos meses cuando se estaba llevando a cabo esta cobertura mediática en el momento en que se había determinado su comparecencia en las Cortes de Manhattan, donde el cubrimiento fue no solamente desde el momento en que salía de su casa, el momento en que despegaba del avión, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos, ese magnetismo que genera Donald Trump en torno a su figura. Ron DeSantis no cuenta con ese carisma adicional que tiene Donald Trump, pero si lo vemos en el trasfondo político, incluso los dos tienen políticas parecidas, como tú señalabas también. Es un conservador en el plano social, pero es un liberal en la parte económica. Y yo creo que tanto Ron DeSantis como Donald Trump quieren atraer esa base republicana que se considera como tal. Y hay que ver las políticas estatales, a nivel estatal, por ejemplo. Ron DeSantis, como Donald Trump, apoyan que el gobierno tenga mayor importancia o mayor protagonismo en temas del cuidado médico. Es una postura populista, pero que va acorde, por ejemplo, con estados rojos o con estados republicanos, en donde se ha expandido, por ejemplo, el uso del Medicaid o del Obamacare, como se conoce aquí en Estados Unidos, como también levantar el techo del salario mínimo en algunos estados republicanos. Entonces, creo que ambos candidatos en esa misma dirección están tratando de apelar a esa base republicana, pero volvemos al punto. Donald Trump ya dio el primer campanazo, ya dio el primer golpe. Y como bien sabemos, y como reza el refrán, no, el que pega primero pega dos veces. Y yo creo que ahí es donde está la desventaja de Ron DeSantis. Se tomó mucho tiempo en lanzar su candidatura y ahora con la postura que tiene sobre Disney, más las declaraciones que hizo sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, pues yo creo que eso es lo que le ha precisamente llevado a esa desventaja que hemos venido señalando a lo largo de esta misión. Robert, antes de terminar, recuerdo la película de La Dama de Hierro, de Margaret Thatcher, en la que explican, y los biógrafos de la primera ministra así también lo constatan, como uno de los problemas que tenía Thatcher era su voz extremadamente aguda en la campaña electoral, que le llevó luego a ser elegida miembro del Parlamento y luego escogida entre sus colegas como primera ministra. Ron DeSantis tiene una voz muy aguda. ¿Ese puede ser un problema que va a tener que trabajar en los próximos días o semanas? Pues, aunque suene un poco frívolo, creo que la apariencia y la óptica tiene mucho que ver también en las decisiones. La estatura, por ejemplo, y eso es algo que está documentado también por científicos de las comunicaciones.
Por ejemplo, Ujú. Hillary Clinton cuando se enfrentaba a Donald Trump trataba de parecer más alta o casi al nivel de Donald Trump. Y Donald Trump es una persona que mide casi 1,90 m. Pero yo creo que más allá de las frivolidades, más allá de lo superficial y de la parte vanidosa, me parece que es importante que los demócratas, sabiendo con quién se van a enfrentar, tendrán que hacer eco y hacer mella en las fallas y en las falencias que presenta tanto Ron DeSantis como Donald Trump en sus políticas. Porque hay que decir la verdad, Gustavo, las políticas que quieren abanderar ambos candidatos va en contramano de lo que conocemos como una tendencia nacional. El hecho Ya. de que hayan grupos, por ejemplo, que propugnan por los derechos de los afroamericanos, que haya puesto un aviso de viaje o un aviso o una advertencia para que no viajen a la Florida, eso va a tener repercusiones en el voto afroamericano, que fue muy importante precisamente para Joe Biden en el caso de Georgia, porque Georgia ganó gracias a la participación del voto afroamericano y más aún del voto de las mujeres. Y yo creo que cuando se tienen en cuenta esos factores donde los derechos civiles están en juego, y ni hablar del tema de la democracia, porque lo del 6 de enero todavía sigue siendo reciente, y más con Ya. las decisiones recientes judiciales, me parece que vamos a estar enfrentados a un tema en donde hay un partido político que cada vez se muestra más radical y más fundamentalista. Es Robert Valencia, es analista político, periodista de la red Conectas. Robert, gracias por tu tiempo. Feliz noche.